Ya voy a empezar a grabar. Perdón, profe, ¿qué está haciendo la terminal? No, en la terminal solamente estaba creando un directorio. No estaba Ah, haciendo nada más. Era creando un directorio para no abrirlo para que se vaya acostumbrando a la consola con mkdir. Bien. Entonces, sobre este directorio, he creado un directorio donde vamos a guardar todo lo que vamos a trabajar. Entonces, hoy vamos a trabajar con Visual Studio Code. Entonces, antes de empezar con TypeScript, vamos a empezar con Visual Studio Code. Este es el entorno de desarrollo Visual Studio Code. Y Visual Studio Code también tiene para instalar, así como Sublime, que vimos para instalar componentes o librerías. Este lo tiene en este lado, que ustedes ven hacia el lado izquierdo. Él tiene para buscar librerías. Ustedes pueden decirle HTML, ¿sí? Y él tiene varias librerías de HTML, está el HTML Snippets, ¿sí? En este caso lo pueden instalar, ¿sí? Les va a servir, yo lo tengo ya instalado como tal. También este HTML Boilerplate, ¿sí? Este es como, tiene la misma funcionalidad que vimos en el Sublime de Snippets, donde agregaba la estructura básica de un archivo HTML, ¿sí? Para evitar escribirnos todo ese código. Entonces, para ustedes mirar, profe, yo ya he instalado un resto de librería y yo no sé cuáles tengo. Entonces aquí, ¿sí? Donde aparece como el icono de filtro, ustedes pueden darle aquí y aquí les puede decir cuáles son las librerías que ustedes tienen instaladas. Lo filtran la información. Y al filtrar la información, por ejemplo, a mí me dice que tengo instalada dos librerías. Entonces, dos componentes. En este caso, tengo instaladas dos extensiones, que es la Boilerplate y la HTML Snippet. ¿Sí? No tengo nada más instalado por ahora. Luego vamos a instalar más, pero por ahora no tengo nada más instalado para que podamos ir trabajando. Ya luego ustedes comienzan a instalar bastantes. Por ahora es no instalar demasiadas y mirar para qué sirve cada una. Entonces, una vez que ya tenemos estas instaladas, es decir, ustedes solamente, por ejemplo, yo puedo buscarla, ustedes ven es muy amplio. También está para crear este live server, también se utiliza. Vamos a instalar este live server. Y este live server es para simular que ya hay un servidor web, o sea, es una simulación, es decir, que ya la página no tengo que ir directamente a abrir la página a buscar el directorio para que cargue a través del browser, sino que hace una dirección tipo localhost, ¿sí? Dice, o un número de IP, ¿sí? Acompañada con un puerto y me carga la página, ¿sí? Entonces, es una manera también de trabajar. Entonces, vamos a instalar este live server también. Yo no lo tenía instalado. Y solamente vamos a instalar entonces estas tres extensiones, ¿sí? Boilerplate, HTML Snippets y live server. Bien. Una vez que ya tengo instalado, bien, entonces vamos a empezar. En este caso, lo que voy a hacer, yo creé un directorio. Entonces, lo que vamos a ir a hacer es abrir un folder, ¿sí? Vamos acá a la parte de folder, ¿sí? Y vamos a cargar un folder o un directorio. En este caso, yo creé práctica, que lo creé solamente desde consola. Y él me va a abrir lo que tengo en folder. Yo no tengo nada por ahora. Entonces, vamos a crear los directorios. Entonces, estos iconos en la parte superior, esto es para crear un archivo, new file, y esto es para crear un directorio. Entonces, vamos a crear un directorio que se llame JS y tengo que ponerme en la raíz, no puedo ponerme encima de él porque si voy a decirle otra vez crear directorio y estoy sobre este JS me va a crear como un subdirectorio dentro de JS. Entonces, debo pararme dentro de práctica para crear, ¿sí ven?
él hace y crea dentro de este mismo. Entonces voy a decirle que voy a crear un directorio que se llama TS. ¿Sí? Miren que lo ha creado, entonces tengan cuidado. Él creó este directorio dentro de este. Vamos a decirle que lo elimine. Y vamos a decirle, entonces, de este JS, ahora miramos, vamos a decirle que cree un index.html, ¿sí? Y vamos a decirle, entonces, ahora sí, que cree un TS. Un TS, el TS es la extensión de los archivos de TypeScript, ¿sí? Entonces, ahí vamos a guardar los TypeScript y lo que va a hacer es compilar para originar los JS y los JS luego se van a guardar en el directorio JS. Bien, entonces ya estoy aquí y aquí vamos a necesitar colocar la estructura de la página web, así como hicimos con Sublime cuando fuimos a la opción Snippets. Y en Snippets HTML nos sacaba ya la estructura básica que tenían los tags principales de una página HTML. Entonces aquí vamos a decirle HT, ¿sí? Y él ya nos autocomplementa y vamos a decirle HTML5 Boilerplate, que fue la extensión que instalamos. Cuando le demos clic a esa opción, él nos va a abrir por default toda la estructura que debe llegar una página HTML5. ¿Sí? Entonces ya vamos a explicar algunas nuevas etiquetas que están aquí. Si tienen problemas me pueden ir haciendo preguntas si lo están haciendo, digamos, en este momento. Entonces, una vez que ya lo tenemos, vamos a aumentar el tamaño. No aumentó, deme un momento en preferencias y en settings. Voy a aumentar aquí el tamaño de la fuente. Bien. Ahí ya está el tamaño de la fuente y listo. Entonces me voy a esta parte, cierro esto y ahí ya está. Bien. Entonces ya tengo esta parte. Vemos que él nos instaló otras etiquetas acá, ¿sí? Estos son comentarios. Si queremos, por ahora lo podemos quitar, no es necesario. Pero ven algo nuevo, ven esta parte. Esta es una etiqueta y esto es para que, digamos, ciertas versiones sean compatibles con el navegador Internet Explorer, ¿sí? Eso es lo que está haciendo esta. Y hay otra etiqueta que es este viewport, que luego la vamos a ver, que esta parte de viewport es para que se pueda ver en los diferentes dispositivos móviles, ¿sí? Para que se pueda escalar, por ejemplo, la aplicación. Esto es de Style Sheet, que ya lo vimos que es para estilos. Y esta parte también la podemos quitar. Si vemos, en los agregados, en la parte de abajo, y con esta etiqueta que nosotros vimos que era lo que nos evitaba generar el error cuando genera un archivo JS. Entonces, en este caso todavía vamos a hacer es al contrario. Vamos a crear un archivo TypeScript y en el TypeScript nos va a compilar ese archivo en JS. Bien. Entonces, por este lado ya tenemos lo que debemos tener. Ahorita lo corremos, por ahora no vamos a correrlo. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a salvar esto. Y dentro del JS, voy a crear un nuevo archivo y este archivo se va a llamar inicio.ts. ¿Sí? La extensión de TypeScript. Inicio.ts. ¿Cómo vamos a empezar? Un segundo, que creo que está llegando por acá. ¿Cómo vamos a empezar TypeScript? Entonces vamos a abrir la terminal. Entonces en la parte de arriba debe decir algo como terminal, ¿sí? En la versión de Windows quizás no diga terminal, quizás diga modo de comandos. Entonces está, digamos, antes de llegar a la opción de Windows.
y nos debe abrir el mismo terminal que yo abrí, pero en la parte de abajo, ¿sí? Dentro, embebido dentro de la interfaz de Visual Studio Code. Entonces, ¿sí? ¿Alguien va a preguntar algo o no? Vale. ¿Qué vamos a hacer más? Entonces, primero, antes de empezar, lo de TypeScript. ¿Puedes devolverse un minuto a HTML, a index.html, por favor? Sí, claro. Ya, muchas gracias. Vale. Entonces, antes... Profe, yo una consulta que me perdí un poco cuando hizo el HTML, el snippet para que se viera todo. Vale, O sea, vuelvo y repito acá. por Denme un favor. segundo. Aquí. Denme un segundo. Aquí ya. Entonces aquí solamente coloqué HTML y de una Ok. salió HTML boilerplate, que esa fue Perfecto. la extensión que instalamos. Entonces lo que estoy eliminando son cosas que no vamos a utilizar y están comentadas. En este caso esta y en este caso este, ¿sí? Esta está comentada, pero este quiere decir si el navegador es Internet Explorer, entonces digamos que uno de los navegadores que más tiene problemas en la parte es Internet Explorer, ¿sí? Como ya está descontinuado, pero igual ciertos equipos siguen utilizando Internet Explorer. Bien, entonces ya Gracias. tenemos, vale. Ya tenemos, digamos, la estructura básica. Entonces lo que les decía, vamos y ya abrimos el terminal. Entonces en el terminal, no me deja, a ver. Igual lo podemos hacer si luego les muestro ahora, que sé que me dejaba, por eso está aumentando, pero bueno. Entonces el terminal de abajo, vamos a colocar un comando para poder iniciar TypeScript. TypeScript debe generar un archivo de configuración, ¿sí? Donde nosotros debemos decirle, por ejemplo, en ese archivo de configuración, cuando compilamos ese archivo de TypeScript, ¿dónde queremos que origine los JS? ¿En qué directorio? ¿Sí? Es un archivo de configuración. Entonces vamos a decirle tsc init, ¿sí? tsc-ini, ¿sí? Entonces, cuando le decimos tsc-ini, esto es lo que vamos a decirle, --ini, ¿sí? Lo coloqué acá por si de pronto no se ve en el comando. Entonces, cuando le decimos tsc-init, vemos que se instala, ¿sí? O se crea un archivo con un formato tipo JSON, ¿sí? No es necesariamente, también lo podemos hacer fuera. Voy a eliminar acá el archivo para volverlo a generar. Y también puedo ir a modo de comando, ¿sí? Entonces, estoy a modo de comando, estoy mirándolo por las dos maneras. Voy a ir al directorio práctica, ¿sí? Entonces, en el directorio práctica, ya veo que tengo mi archivo .html, mi directorio JS y TS. Entonces, yo le digo tsc-init, ¿sí? Cuando yo le digo tsc-init, ¿sí? Por el terminal también, sin hacer uso de Visual Studio Code, me está originando el archivo tsconfig.json, ¿sí? Entonces, una vez ya tenemos este archivo, ¿sí? tsconfig.json, este es el archivo de configuración. Hay varias opciones. Por ahora vamos a trabajar, este me está diciendo la versión del EMAScript. A propósito, había una pregunta, ¿qué es el EMAScript? ¿Quién me podría decir? Es un estándar. El EMAScript es un estándar, ¿sí? Internacional, igual digamos como el estilo de la W3C,
¿sí? Para que todas las páginas tienen que ponerse de acuerdo. Vea, es que usted no puede hacer la página utilizando los tags que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, digamos, para que los navegadores se puedan crear de esa manera, deben haber estándares internacionales. Y el EMAScript es un estándar internacional de tal manera de que los navegadores, digamos, puedan comprender, digamos, ese lenguaje que se da en TypeScript, ¿sí? TypeScript básicamente es un lenguaje que fue creado por Microsoft, pero en TypeScript vamos a ver que nosotros podemos trabajar ciertas cosas funcionales como TypeScript, por ejemplo, una clase, una interfase, ¿sí? Que son, digamos, conceptos que ustedes vieron, por ejemplo, en sus cursos o ramos de programación avanzado, programación orientada a objetos, ¿sí? Mientras que en JavaScript usted no puede hacer eso. Entonces, TypeScript permite que usted pueda compilar ese código y al compilarlo se lo va a pasar de manera en JavaScript, ¿sí? Entonces vamos a mirar esa parte. Luego profundizamos más en la parte de EMAScript. EMAScript, ¿en qué versión está? También era una de las preguntas que deberían averiguar. ¿Por qué? Porque el EMAScript actual que hay hoy en día, todos los navegadores no aceptan las versiones de EMAScript, digamos, 6. Entonces, EMAScript casi está trabajando sobre el estándar 5 y muchas cosas no trabajan, todos los navegadores no aceptan ciertas cosas de la versión 5, ¿sí? Entonces, aquí vamos a dejarlo con el taller C5, que es la versión del EMAScript, ¿sí? Para que él pueda compilar y compila el código, transcribe ese código a JavaScript. Este módulo es Common JS. Luego lo vamos a ver que es para trabajar módulos con TypeScript. Nosotros podemos trabajar módulos con TypeScript, inclusive cuando se ve en Node.js, Node.js trabaja con módulos, ¿sí? Entonces, y uno puede instalar módulos. Profe. Sí. Disculpe por interrumpirla. Pero, por ejemplo, si estuviéramos trabajando más del lado del backend, ¿no habría ningún inconveniente pasar a S6 como target? Si es que estuviéramos trabajando como backend. Bueno, depende, pero no habría ningún inconveniente. Si ese es el del modo, por ejemplo, para trabajar con Node.js. Creo que había una pregunta por acá. Bueno, creo que recuerden, para que les funcione TSC-ini, tienen que instalar TypeScript, ¿sí? No se les olvide. Para instalar TypeScript, tienen que colocar si ya tienen Node.js, entonces luego lo que van a hacer es copy-paste este comando, npm install -g TypeScript, ¿sí? Si no, él no va a reconocer ese comando de TSC --ini. Tienen que instalar TypeScript y TypeScript funciona como un paquete dentro de Node.js, ¿sí? Tienen que hacerlo. Si no, no les va a reconocer ese comando. Bien. Entonces, en este archivo de configuración vamos a dejar estos dos quietos. No nos vamos a profundizar todavía en hasta que veamos quizás mañana. Con el un paralelo vamos a empezar a ver cómo crear módulos con TypeScript. Y vemos, por ejemplo, otro que es Street. Street ya vamos a ver. Básicamente lo que está diciendo es que el código habilite All Street Ticket Check-It Option. Eso quiere decir el modo restringido o el uso restringido para, digamos de manera formal, el código en JavaScript. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de qué permite JavaScript y si se usa el street como variable true, va a ver que ciertas opciones TypeScript no las va a permitir. Bien, entonces por ahora vamos a dejar todo eso quieto, todas estas variables, pero vamos a descomentar una, que es que cuando se compile el código, lo pueda compilar en un directorio específico. Si ustedes ven, inicio.ts está en el directorio ts. Y yo quiero que cuando se compile ese código, se origine el JS en otro directorio que es en el directorio JS.
Entonces, aquí hay una variable que dice oh dear, ¿sí? Que es donde es la salida del directorio, ¿sí? Para originar todos los, digamos, los archivos que se van a compilar. Entonces, vamos a decirle aquí JS, ¿sí? Vamos a colocarle JS y vamos a salvar o a guardar. Bien. Entonces, una vez tengo ya eso, vamos a hacer algo y es básicamente volver a utilizar TSC. Estaba escribiendo acá abajo en el terminal y vamos a darle -wash y -wash, le damos tsc-wash, ¿sí? Este comando, ¿qué hace? Este comando está en modo de escucha, es decir, que cualquier archivo que se tenga .ts, por ejemplo, aquí yo tengo inicio.ts, voy a declarar una variable que es let, y voy a decirle let nombre, ¿sí? Igual a Pepito, ¿sí? No hemos visto nada nuevo. Y le digo control S, pues de salvar, ¿sí? Y automáticamente él me dice, ha originado un archivo, y el archivo lo ha originado en JS, que es inicio JS, lo ha compilado y ha originado el JS, y lo ha originado en el directorio donde se le indicó que fuera en el directorio JS, ¿sí? Entonces, cualquier cambio que yo voy haciendo, él está en modo escucha, de modo de ver, pues. En este caso es watching, que está viendo cambios que se hayan hecho en los archivos TypeScript y todos los va originando en JS. Entonces, si abrimos el JS, vamos a ver dos cosas. Una, el user street. El user street se usa en JavaScript y esto es para que básicamente estoy diciendo, validando que mi código esté de manera correcta, ¿sí? Y la misma variable que yo he declarado como let en JavaScript se interpreta como un var, ¿sí? Hasta ahí han tenido problemas. Esta parte, digamos, quizás al principio, pero ya luego van a ver que se les va a ir haciendo más fácil. ¿Todo está bien hasta ahí? Voy a mirar el chat. Recuerden, por ejemplo, si tienen Linux, por ejemplo, yo tenía que entrar como root, ¿sí? Porque los permisos no dejan instalar TypeScript. Sí, solo cambié el load-dir, vuelvo a mostrar. Y en el load-dir solamente coloqué js/, ¿sí? Recuerden que si están trabajando, por ejemplo, con Linux, deben entrar en modo de usuario root, ¿sí? Por los permisos no van a poder, por ejemplo, instalar TypeScript. También dentro del Visual Studio Code pueden instalar, que ahí veo que alguien lo instaló dentro, también funciona. Y en Windows no hay problema, solamente abran el terminal, ¿sí? Sebastián tiene un problema, entonces Sebastián, ¿qué te dice cuando le das tsc-init? Ah, ahí es donde, y estás con un sistema operativo Windows. ¿O tu sistema operativo cuál es? Ok,
Sí, les toca abrir, digamos con Windows, creo que deben abrirlo como admin, ¿sí? La parte de restricción por los permisos de los archivos. Entonces lo abren como admin para que puedan hacer esa parte. Bien, entonces volviendo acá, ¿qué vemos acá? Entonces vemos que ya está la variable, por ejemplo, Pepito, y en TypeScript, por ejemplo, miren que en TypeScript, si ustedes vieron el video, en TypeScript aquí me está diciendo, vea, es que hay un problema, ¿sí? Usted declaró la variable, pero no dijo de qué tipo era, ¿sí? Entonces, en TypeScript ya nos muestra de una el error. En JavaScript, si ustedes ven, esto es permitido, ¿sí? En TypeScript no es permitido que usted declare una variable y no diga de qué tipo es. Entonces, normalmente uno debe decirle 2 puntos y es de tipo string, ¿sí? Le puede decir de esa manera. O simplemente la declaro, ¿sí? Como sucede acá, voy a volver a hacerla acá. Y aquí me está diciendo, vea, es que usted la variable que ha declarado no le ha definido el tipo, ¿sí? Entonces, en este caso, uno la puede declarar. En este caso, usted se puede parar aquí y él le dice, digamos, las recomendaciones. Entonces, en este caso, usted va a decirle 2 puntos string y ya. Y salvamos, y cada vez que salvamos, si vemos en la parte de abajo, si yo hice algo malo, él me debe presentar un error. Por ejemplo, acá. Voy a decirle compilar, voy a generar un cambio, qué sé yo, voy a dejarlo así. Y en la parte de abajo ya me está diciendo que él no puede originar el JS porque hay un error, ¿sí? Entonces, olvidé cerrar lo que es el doble comilla, ¿sí? Él admite esta parte. Entonces, una vez lo haya hecho acá, entonces vemos que para él es indiferente el tipo, para TypeScript sí, pero para él no es, para JS no es, ¿sí? No es importante, no es relevante. Entonces aquí vamos a hacer algo. Aquí yo tenía solamente un ejemplo. ¿Cómo podemos trabajar, por ejemplo, si queremos trabajar la parte de, para imprimir en consola? Es lo mismo, ¿sí? El famoso Hola Mundo, ¿sí? Y lo mismo lo vamos haciendo, ¿sí? Él lo origina y lo va originando acá. Entonces vamos a de una vez a incluir el JS para ir empezando a mirar esa Profesora, parte. ¿puede mostrar de nuevo tsconfig? ¿Qué cambios había hecho en Outdir? Por favor. Solamente Outdir. Outdir coloqué JS, slash. Es decir, que todos los archivos me los origine en el JS. ¿Sí? Gracias, profe. Vale. Bien. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos al inicio HTML y vamos a incluir, ahora sí, el JS. ¿Sí? Miren que es mucho más fácil cuando estamos interactuando con Visual Studio Code, nos va diciendo que la ruta existe, ¿sí? Y nos va diciendo que se llama inicio y nosotros lo autocomplementamos, ¿cierto? En esta parte. Y tenemos todos los archivos, ¿sí? Digamos como la navegación de cada uno de los archivos desde este lado, ¿sí? El explorador de los archivos desde el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, lo cual se hace mucho más fácil porque no tiene uno que abrir uno por uno y dejar en la misma ventana, sino solamente ya tengo todo el directorio que contenido dentro de este proyecto. Entonces, eso también lo hace mucho más fácil trabajar. Entonces, aquí vamos por ahora a correrlo de manera normal sin todavía hacer uso de la extensión que instalamos del iServer. Entonces, vamos a abrir el directorio práctica, que es este que tengo acá. Y vamos a abrir este archivo.
Vamos a abrir herramienta de desarrollador y aquí está el famoso Hola Mundo. Bien, entonces vamos a mirar un poquitico de TypeScript. Entonces voy a ir acá a inicio, en TypeScript. Y en TypeScript, entonces vamos a mirar primero, por ejemplo, cómo declarar una variable. Entonces yo puedo declarar una variable con let. Está let y está constant, que es una constante. Entonces en let voy a declarar una variable y a esa variable voy a decirle que se llame nombre, pero siempre debo decirle de qué tipo es esa variable. Entonces, para declarar esa variable viene el nombre, 2 puntos, el tipo de esa variable. Y de esa misma manera puedo declarar edad, 2 puntos, tipo, number. Puedo declarar let, qué sé yo, puedo declarar otro tipo booleano, qué sé yo, tipo, 2 puntos y que sea booleano, ¿sí? O sea, puedo declarar también algo que es fecha, pero ya viene un compuesto que es tipo day, que es un objeto, ¿sí? Entonces también puedo declararlo como tipo day, ¿sí? Entonces también puedo declarar, digamos, lo que son, entonces siempre los tipos, tipo float también está, ¿sí? Y ahí puedo declarar el float dependiendo del tamaño. Pues por ahora vamos a mirar estas, ¿sí? ¿Qué más puedo hacer con el, digamos, en este caso, cuando estoy creando este archivo? Entonces, lo mismo. Yo puedo crear un objeto, ¿sí? Lo mismo. Cuando nosotros creamos en Java un objeto, ¿nosotros qué hacemos? Creamos la clase, de la clase creamos los atributos y creamos también el constructor, donde por medio del constructor le pasamos o reiniciamos los valores de esos atributos. Aquí yo puedo crear ambas cosas. En este caso voy a crear un objeto simple. Entonces voy a crear un objeto donde ya le estoy asignando valores a esos atributos. Entonces voy a crear un objeto que se llame persona, ¿sí? Y a ese objeto, miren la estructura. Igual, y viene entre llaves, punto y coma, porque es un objeto. Y cada uno de los atributos de ese objeto. Entonces, en doble comillas, podemos, o en no comillas simples, también lo acepta, colocarle, por ejemplo, un objeto persona, nombre, 2 puntos, ¿sí? ¿Qué nombre sería el nombre del atributo? Y el valor de ese atributo, en este caso vamos a decirle que se llama Pepito. Vamos a decirle la edad, ¿sí? Primero viene el atributo, luego el valor. Esta edad ya no puede ser string porque es un tipo number. Entonces vamos a decirle, qué sé yo, Pepito tiene 12 años. Y vamos a decirle también ciudad, ¿sí? 2 puntos, qué sé yo. Y o país. Y vamos a decirle Chile. ¿Sí? Entonces tengo, digamos, ese objeto que he creado. ¿Cómo llamo a un objeto si quiero imprimirlo? Lo mismo que hemos visto en nuestras clases de Java o C. Nuestro objeto es persona y para poder acceder a cada uno de sus atributos es con el punto. Entonces, punto, nombre, más, ¿sí? Pues vamos a decirle concatenado valores. Hola. ¿Qué sé yo? Sí, estoy concatenando valores. Punto edad. Más persona. Punto país. ¿Sí? Entonces, no he hecho nada más. Entonces voy a salvarlo
Y al salvarlo, él me compila ya el resultado. Entonces vamos a mirar el resultado en JS. Entonces una vez ya lo ha hecho, déjeme acá. Ya he hecho esta parte. Entonces voy a ir a inicio y miren lo que él ha compilado. Es decir, que el objeto, como yo lo he hecho en JavaScript, es igual, ¿sí? No ha cambiado esta parte, lo único que ha cambiado son las asignaciones de las variables que no consideren JavaScript el tipo. Entonces vamos a correrlo. Y aquí nos figura el mensaje, ¿sí? Normal. Hola Pepito, ta, 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 ta. Bien, bien. Entonces, en esta parte, digamos, esa es una opción de hacer un tipo objeto y vamos a hacerlo de una manera mucho más formal, ¿sí? Con bases de programación que se puede trabajar en TypeScript. Entonces, voy a crear otro archivo, ¿sí? Yo puedo crear varios archivos que yo quiera. Entonces, vamos a decirle, voy a cerrar este inicio, ¿sí? Y voy a venir acá y voy a crear otro nuevo archivo y voy a llamarlo, qué sé yo, inicio2.ts. Entonces, en inicio2 también vamos a mirar lo que habíamos visto ayer. Recuerdan, pues no ayer, pero sí quizás con un paralelo ayer y con otro paralelo el miércoles, que era cómo manipular el DOM, es decir, cómo yo poder incrustar elementos, ¿sí? A través de JavaScript, lo estábamos haciendo. Yo también puedo hacer lo mismo con TypeScript. Entonces, en este caso, vamos a crear en el HTML, ¿sí? Un div que se llame lista, ¿sí? Lista, ¿sí? Lista. Y vamos a crear, ¿sí? Por medio de TypeScript, que dentro de lista esté un input tipo test, ¿sí? Lo mismo que podemos hacerlo desde JavaScript, también lo podemos hacer desde TypeScript. Entonces, aquí venimos, ¿sí? Y vamos, lo mismo que declarábamos, en vez del var, vamos a declarar let, ¿sí? En TypeScript. Y vamos a decirle que este let también es admitible el var, ¿sí? El var también se puede colocar. Entonces, vamos a decirle un let y vamos a decirle que primero vamos a llamar al padre, ¿sí? ¿Se acuerdan? Para crear. Entonces, documento o qué sé yo, input es igual a document.getElement by ID, ¿sí? Entonces vamos a ubicar lo que es primero el elemento padre que va a ser lista, ¿sí? Entonces aquí está lista, más bien lo llamamos de esta manera. ¿Y qué vamos a decir? Vamos a crear un elemento, entonces tipo input, let input es igual a document.createElement, ¿sí? CreateElements, ¿sí? El que vimos ayer. Entonces vamos a crear ese elemento. Y ese elemento que vamos a crear, ¿qué va a ser? Ese elemento que vamos a crear va a ser un tipo input, ¿sí? Y ese elemento que vamos a crear tipo input, nosotros podemos decirle lo mismo, decirle que va a ser tipo, ¿sí ven? Aquí me lo está autocomplementando. Me dice type y vamos a decirle que va a ser tipo texto. Voy a decirle que va a tener un ID que se va a llamar nombre. Y voy a decirle a su vez el atributo placeholder, ¿sí? Que se coloque ahí nombre completo, ¿sí? Eso es lo único que vamos a hacer. Y lo vamos a adicionar, ¿sí? A el elemento con ID lista.
Entonces vamos a decirle lista.appshare y vamos a adicionar lo que es input. ¿Sí? Entonces ya tenemos esto. ¿Sí? Es lo mismo que habíamos visto en JavaScript. Y cuando le damos copiar, ¿sí? Aquí nos está diciendo, por ejemplo, un error. ¿Sí? Entonces me está diciendo, el error que está originando es un error porque dice que hay un objeto que es posiblemente null. ¿Sí? En este caso, vamos a asignarle un any. ¿Sí? Entonces ahí es lo que hay que asignarle un tipo. ¿Sí? En este caso, ese tipo que estamos diciéndole any es que puede ser cualquier tipo de valor, ¿sí? Cuando le decimos any, que no sabemos si va a ser string, si va a ser number, entonces le vamos a decir que sea de tipo any. ¿Por qué ocurrió eso? Entonces voy a ir acá. Profe, ¿Sí? sí, tengo una duda. Es que con respecto a lo que está haciendo en TypeScript, ¿no hay un equivalente para nombrar a los elementos o tener el tipo de elemento en su respectivo HTML? No te comprendo muy bien. Porque ahí estamos aceptando cualquier tipo, que puede ser string, number o lo que sea, pero no existe el tipo elemento en el equivalente en TypeScript. Sí, no, el tipo, o sea, el tipo elemento que hay aquí, en este caso le colocamos any. Any es que él se autoasigne el tipo dependiendo de lo que reciba acá. Pero para este no hay un tipo definido porque viene como un objeto. Al menos que quieras declarar y definirlo como un tipo objeto, ¿sí? Pero este varía, ¿sí? Porque este lo que está haciendo es leyendo las etiquetas que viene HTML. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ¿y para qué se coloca este any? Para poder, digamos, subsanar el error que está sacando aquí, que dice que es un objeto que es posiblemente nulo, ¿sí? ¿Dónde podemos quitarlo? Si nosotros le decimos que no seamos estrictos en cuanto a la habilitación de el chequeo del código, ¿sí? Digamos que en esa parte él puede subsanar eso. Pero en este caso hay que colocar ese tipo any, es por esa parte. Bien. Entonces, él ya lo coloca y vamos a ver qué es lo que va a colocar en JS. Miren que en JS, él conserva no, es inicio 2, perdón. En inicio 2, miren que coloca el use street. Coloca la var list, como nosotros lo habíamos hecho, coloca el var input, donde está creando el elemento, y coloca para asignarle las diferentes propiedades a ese elemento que estamos creando, y luego lo va a adicionar en el elemento lista, que va a ser un objeto, ¿sí? Entonces vamos a correrlo y van a ver, aquí vamos a colocarle inicio 2, lo salvamos y lo corremos acá. Entonces acá ya lo ha adicionado, ¿sí? Lo ha adicionado como tal. Deben un segundo, voy a mirar el chat, que creo que hay varios mensajes. En el TS-Config no hice ningún cambio. Profe, ¿cómo podría evitar que alguien spame en ese input? No entendí muy bien la pregunta, Ignacio. Si puedes especificar más esta parte. Por micrófono mejor. Sí. Lo que pasa es que, ¿qué pasa si yo eso lo tengo habilitado en una página web y alguien mete y mete y mete datos? Bueno, ¿Cómo ahí podría es evitar cuando, eso? vale, ahí es cuando viene la limitante de cuántos números de caracteres
Y también es donde ustedes ven en las páginas, que no hemos visto todavía, los formularios que dicen, usted no es un robot, ¿sí? Claro, Y es, captchas. exacto, los famosos Eh, captchas o o por la... ejemplo, si viene un objeto vacío o algo así. Claro, es por eso mismo, porque esa parte de la validación se identifica que no es un robot que se está colocando de manera automática y esté llenando y llenando la base de datos, digamos, de manera recursiva, se quede ahí, ¿sí? Ah, ok. Entonces, ahí también sería validar el ancho de ese carácter, ¿sí? Él ahí tiene una propiedad, creo que esa propiedad es length, no me recuerdo, máximo length, ¿sí? Entonces, también le puedes colocar, es el máximo número de caracteres, le puede decir 10 y hasta 10 recibes. Y la otra es el CAPTCHA, que el CAPTCHA todavía no lo hemos visto, que eso es necesario en todos los formularios para que no haya, digamos, no se haya creado como una araña o un robot, digamos, virtual, de tal manera que lo que está haciendo es insertando ¿Y hay datos. algún método que evite o que limite la cantidad de peticiones hacia una página? Sí, pero sería más desde el lado del servidor. Desde el Ah, lado del ok. servidor puedes hacer las restricciones. Bien. Entonces, esta parte de aquí, por ejemplo, lo que estaba diciendo Ignacio, miren que yo ya estoy digitando, no puedo. ¿Sí? Porque ya le he dado también un máximo y eso también es bueno para restringir de que cuando son los números telefónicos, ¿sí? Que uno, escribe y escribe, no puede inventar, sino que a veces valida también de que sea bajo el formato y también el ancho. Bien. Para no quedarme más aquí, entonces aquí ya vimos que lo que está haciendo básicamente no está afectando lo que estamos trabajando y lo que trabajamos, pero ahora vamos a crear otro para que podamos mirar. Voy a crear aquí otro inicio 3 y vamos a crear lo mismo que habíamos creado el objeto persona, pero vamos a declararlo de manera formal. Entonces, de manera formal, ¿cuál sería? Vamos a crear, en vez de ese objeto persona, vamos a crear una interfase, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan cuando vieron el video que les mostré, ahí decía más o menos cómo se podía crear una interfase. Entonces, en este caso vamos a crear una interfase y vamos a decirle que esa interfase se llama persona, ¿sí? Normal, como hemos visto o como ustedes han visto cuando se programan Java. Y esa interfase persona, entonces, igual, vamos a decirle nombre, ¿sí? Tipo string, coma, vamos a decirle, punto y coma, perdón, vamos a decirle la edad, tipo number, vamos a decirle apellidos, entonces nombre, apellidos, los puntos string, vamos a decirle la edad, vamos a decirle el root, y vamos a decirle que el root va a ser tipo number. Bien. Entonces, ahí tenemos la interfase persona. Ahora, de esa interfase persona, vamos a crear una función que se llame saludo, ¿sí? Función que se llame saludo. Y esa función que se llame saludo, hasta ahora no he hecho nada. Y miren, voy a salvar y voy a abrir inicio 3. Para inicio 3 es transparente, digamos, la interfase. No se reconoce. Pero en TypeScript sí puedo hacer uso de ello. Entonces vamos a describir qué saludo va a recibir como parámetros, ¿sí? Un tipo objeto que es de la interfase persona. Entonces vamos a decirle persona, dos puntos, y vamos a decirle que vamos a adicionar, ¿sí? Ese objeto. Entonces, ese objeto va a tener la misma estructura que tiene persona, ¿sí? O sea, lo que estamos haciendo básicamente es que en la función saludo estamos pasando un objeto como parámetro. Pero el objeto
tiene que tener esa estructura que tiene la interfase persona. Entonces, ahí, ¿qué vamos a decirle? Ahí vamos a decirle nombre, ¿sí? Y vamos a decirle Juanito, ¿sí? Vamos a decirle, ¿qué más? Apellidos, ¿sí? Qué sé yo, Pérez, coma, edad, y vamos a decirle que es 12, ¿sí? Y si ven, lo admite. Si yo coloco tipo string, vamos a decirle aquí, ¿sí? Entonces vamos a decirle 12 y vamos a decirle el root. Y en el root vamos a decirle que va a ser un número, ¿sí? Por ahora le dijimos que era tipo number. Y hemos pasado persona, ¿sí? Y entre persona, si nosotros vemos, ya nos está pasando lo que es un objeto, ¿sí? Si nosotros le vamos a pasar un tipo persona, él ya nos va a decir, ¿sí ven? Si yo lo he colocado en mayúscula, él ya va a reconocer la interfase y va a reconocer cada uno de estos atributos, ¿sí? Entonces, él quizás va a originar error en edad. Bien, aquí. Y acá, ¿qué voy a hacer? Acá solamente voy a imprimir console.log y voy a decirle, o no console.log, sino que ya puedo hacer un return, ¿sí? Porque va a ser una función. Pues también puedo hacer, digamos, los returns. Entonces aquí voy a decir, por ejemplo, un return y voy a decir, solamente voy a concatenar un valor y voy a decir hola más nombre punto, ¿sí? Y voy a colocar, perdón, persona punto nombre, ¿sí? Puedo colocar este valor. Y me va a retornar esta parte. Y esta parte que me va a retornar, simplemente lo que voy a hacer es el llamado a saludo para que me retorne este valor. O simplemente le coloco console.log saludo y paso todos los valores, ¿sí? Profe, ¿Sí? si bien está una función dentro de una interfase, usted lo que hace es que por parámetro está entregando valores que ya están predefinidos. Si yo dejo estos valores como nombre 2.string, puedo hacer llamado desde index.html a esa función. Sí. Bien. Eso. Vale, si tú tienes acá, pero para hacerlo llamado a esa función desde el index.html, tienes que hacer es esta función, digamos una función de tal manera que puedas acceder a esa interfase, en este caso a ese objeto. ¿Sí? Sí. Vale. Por ejemplo, acá, yo solamente le estoy pasando persona. Entonces, a persona, yo voy a decirle acá, hola. Y en este hola, lo que voy a hacer, por ejemplo, es a concatenar, por ejemplo, cada una de estas. Entonces, voy a decirle persona.nombre. Y acá lo que voy a hacer es pasarle como parámetro, esto lo puedes hacer llamar desde el index.html, ¿sí? Puedes llamarlo. Pero acá yo lo que estoy haciendo es solamente imprimiendo el valor. Entonces, en este caso, yo estoy diciendo console.log y voy a imprimir saludo. Pero para imprimir saludo, yo debo pasarle un parámetro. ¿Ese parámetro de qué tipo es? Es un tipo objeto. ¿Y cómo debe tener esa estructura o ese tipo objeto? La estructura que le he colocado aquí. ¿Sí? Entonces, debe tener un nombre, ¿sí? Entonces, debe tener un nombre y ese nombre debe ser, qué sé yo, Juanito, ¿sí? Debe tener la edad o el apellido, ¿sí? Entonces, debo estructurar, debo enviarle la estructura de un objeto y la estructura de un objeto es con llaves. Entonces, aquí vuelvo, qué sé yo, Pérez. Esta es la edad.
Y este es el root. Bien. Aquí creo que me equivoqué en algo. ¿Quién puede decir en qué me equivoqué? Es apellidos, con ese al final. Ajá. Entonces, ahí, muy bien, están atentos. Entonces, aquí lo que voy a hacer, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Aquí ya llamo a inicio 3, compilo. Al compilar, vamos a ver inicio 3 que origina. Miren que omite la interfase y solamente hace esto. Estoy pasándole el objeto, hace el llamado, ¿sí? A persona.nombre y esto es persona, tipo persona, lo que estoy pasando, que es todo el objeto. Entonces venimos acá, si ustedes ven, miren persona, viene como un objeto, pero no está definido como la estructura de persona. Entonces vengo acá, en el index.html, y en vez de inicio, pues llamo a inicio 3. Entonces lo cargo y ahí me aparece hola Juanito, ¿sí? En esta parte. Bien, ahora, ¿cómo yo puedo correr? Ese sería, digamos, para trabajar en TypeScript. TypeScript permite trabajar de manera formal, ¿sí? Entonces yo puedo crear una interfase y la interfase no se ve. También puedo crear una clase, ¿sí? Puedo crear una clase, lo mismo, en TypeScript con mi constructor, lo mismo, ¿sí? Yo puedo crear una clase tipo persona y en esa clase tipo persona yo puedo crear cada uno de los atributos de la misma manera, ¿sí? Puedo crear acá nombre, ¿sí? Puedo crear aquí edad, ¿sí? Number. Y puedo crear aquí, bueno, aquí me va a originar por esta parte, voy a comentarlo. Y acá, bueno, aquí me dice es porque no he inicializado, me está diciendo de una vez, vea, lo está declarando, pero me está diciendo, vea, usted no ha inicializado y solamente, o sea, que me está obligando que debo crear el constructor para inicializar ese atributo. Y apellidos, ¿sí? Apellidos tipo string. Entonces aquí voy a crear el constructor. Entonces en el constructor, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo this.nombre, igual como vivo del this, que el this hace referencia al valor del atributo, entonces voy a decirle, hola, mire que desaparece this.edad, ¿sí? Eso es lo que me estaba advirtiendo. Y this.apellidos, ¿sí? Qué sé yo, etcétera. Entonces, también puedo crear una clase, ¿sí? Puedo crear una clase en TypeScript y cuando la voy a correr, voy a volverla a salvar para que podamos mirar y miramos cómo él pasa esta clase, ¿sí? Entonces, esta es su equivalencia al crear la clase en JavaScript, ¿sí? Que es totalmente diferente. Dice var person, ¿sí? Arroba class function, ¿sí? Y dentro de function está, digamos, el constructor, que para él es el constructor, ¿sí? Donde estoy reinicializando cada uno de los atributos, ¿sí? Y return el constructor. Mientras que en esta parte es muy, digamos, parecido a como hemos trabajado con Java. Bien, voy a comentar esta parte para que podamos mirar, ya para finalizar, es ahora hacer uso, voy a volver a salvar aquí, y miremos, es ya por último, cómo hacer uso de el live server que hemos instalado, ¿sí? Esta parte del live server, ¿sí? Entonces, esta parte en el live server que hemos instalado, voy a ir acá, voy a ir al index.html, voy a deshabilitar y voy a pararme en live server, en configuración,
Entonces, en el live server, si ustedes ven, él está diciendo que uno puede lanzar un servidor local, ¿sí? Y ya, digamos, puede correrlo, digamos, de una, ¿sí? O sea, es decir, puedo ir, es decir, voy a abrir mi proyecto, ¿sí? Entonces, él me está diciendo que haga clic a una opción que diga Go Live, ¿sí? Que básicamente es el que va a hacer poner el servidor de manera on. Entonces, veamos si hay esa opción de Go Live, que no la veo habilitada. A ver, en esta parte. O le damos clic derecho. Vamos a darle aquí. Lo voy a parar en el directorio. Y vamos a decirle abrir, ¿sí? Vamos a colocar clic derecho sobre el HTML y vamos a decirle abrir con o open with Live Server. Y al abrirlo con Live Server, miren que ya me abre como si fuera un servidor web. Me da una dirección con un puerto y es como si fuera el directorio raíz, index.html, ¿sí? Y aquí ya vemos, a ver, porque no estamos imprimiendo nada, ahí está originando un error, ¿sí? Y ese error es por falla al cargar, servir, bueno, con un estatus. Aquí yo no puse nada a cargar porque yo estoy corriendo el otro JS, ¿sí? Voy a mirar en el chat si tienen preguntas. Buffer overflow. No entendí, Gonzalo. Bien. Entonces, en esta parte, digamos, ya tenemos lo que es TypeScript y podemos, digamos, programar en TypeScript. Otro ejemplo de TypeScript y ya saben cómo usar Live Server. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo claro? ¿Sí? Vale. Yo creo que sí. Bien, entonces ahora ya vimos la parte de clases, vimos, a ver, déjenme mirar, vimos que podemos crear un lead person, vimos la parte de interfaces o también podemos crear una clase, ¿sí? Entonces, por hoy vamos a dejarlo hasta ahí porque el de módulos no alcanzamos. Entonces, luego vamos a continuar. Vamos a seguir trabajando con TypeScript. Ya saben cómo originar el JS, ¿sí? Y todos los JS están acá. Ya hemos trabajado con la parte de modo restringido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría, digamos, en qué se diferencia ese modo restringido? Es decir, cuando trabajamos en modo restringido, por ejemplo, JavaScript no admite ciertas cosas que no deben ocurrir. Por ejemplo, que uno pase por parámetro o uno declare una variable 2 veces, ¿sí? O uno declare una variable y no le asigne un valor, ¿sí? Entonces vamos a ver con un paralelo el día de mañana ese tipo de cosas y vamos a mirar es cómo crear módulos en TypeScript. Para crear módulos debemos tener en cuenta ¿dónde estás? Aquí. Esta variable módulo, ¿sí? Entonces, esta variable módulo debemos tenerla en cuenta porque hay que instalar algo en Node.js para que JavaScript se pueda trabajar con módulos. Entonces, eso lo vamos a ver mañana. Eso ya es trabajo con objetos, ¿cierto? Sí, sí. Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Déjenme, detengo la